Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 24 de mayo del año 2022. Nuestro tiempo devocional inicia hoy con 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16. Hasta aquí, eso es, los primeros 11 capítulos de Corintios. Hasta aquí el autor de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo, ha tenido muy pocas palabras de alabanza, muy pocos cumplidos para darle a esta congregación. Muchos problemas se mencionaron y Pablo se dirigió a ellos en los primeros 11 capítulos. Esta es una de esas raras veces en que Pablo alaba a los corintios, lo que nos ayuda a darnos una idea de cómo eran las cosas en Corinto. Dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. La congregación obviamente tenía debilidades y deficiencias, pero aún era una congregación cristiana. Los corintios todavía tenían la doctrina verdadera, aun cuando hubiera fallas y dudas en cuanto a su entendimiento y también en cuanto a su práctica. Pero se seguían dirigiendo a Pablo para que él pudiera seguir guiándoles. Este capítulo tiene que ver con la conducta apropiada en el culto de adoración, culto público. Pablo comienza con el tema del comportamiento decoroso de la mujer en el culto de adoración. Específicamente se dirige a la costumbre que tenían las mujeres de cubrirse la cabeza y las razones por las cuales lo hacían. Para respaldar esta costumbre cultural de aquellos días, el apóstol Pablo establece una base amplia y profunda. La costumbre básicamente refleja el orden en la relación entre el hombre y la mujer. Se plantean en forma paralela tres tipos de autoridad: el de Cristo sobre el hombre, el del hombre sobre la mujer y el de Dios el Padre como cabeza de Cristo. El hombre reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, la cabeza al cual está sujeto. Pero aún Cristo, como el Dios hombre y el mediador de nuestra salvación, estuvo sujeto a su Padre Celestial y lo obedeció, aunque, como el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, era igual que el Padre. Como el Dios hombre reconoció a su Padre como la cabeza aquí en la tierra. Estas dos subordinaciones aseguran la subordinación de la mujer ante el varón y hace que sea más fácil para la mujer entenderla y aceptarla. Si Cristo pudo trabajar subordinado a su cabeza, la mujer debe estar dispuesta a hacer lo mismo con respecto a su cabeza, el varón. Dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el Corintio de aquellos días, las mujeres cristianas se cubrían la cabeza durante el servicio de adoración como señal de que reconocían y aceptaban la jefatura que Dios había establecido. Si rechazaban esta costumbre, deshonraban tanto a su esposo como a ellas mismas. Las mujeres de una reputación deshonorable en Corintio andaban con la cabeza descubierta. Las mujeres que no se cubrían la cabeza, decía Pablo, bien podían dar un paso más, debían afeitarse la cabeza como lo hacían las adúlteras, porque a las adúlteras se les obligaba a hacerlo como castigo por el pecado cometido. A diferencia de la cultura judía, el hombre deshonra a su cabeza si se cubre a la cabeza mientras ora o profetiza en el versículo 4. Ustedes se dan cuenta cuando los varones judíos oran todavía hoy en día, se ponen una cobertura en la parte de atrás. Pero ahí en Corintio no lo hacían los hombres, por razones culturales. Dice en versículo 5, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto
o la cabeza rasurada que se la cubre. Es evidente que un hombre casado también caería en desgracia si su esposa adoptaba el estilo de las prostitutas o apareciera como una mujer adúltera de aquellos días. Por otra parte, la costumbre de Corintio indicaba que el hombre debía mostrar su liderazgo al no cubrirse la cabeza durante el culto de adoración, cuando oraba o profetizaba. Si él se cubría la cabeza, realmente deshonraba la palabra. Y es una costumbre que todavía practicamos nosotros en Torrefuerte. Pedimos a los hombres que no se pongan algo sobre la cabeza cuando entran a culto público, salvo por razones médicas, razones muy específicas, fuerza mayor. Pero pedimos que no se pongan cachuchas. Mientras que las mujeres, si se ponen velo, un sombrero, alguna decoración, no hay ningún problema para nosotros. El apóstol Pablo nos da la razón teológica detrás de este razonamiento al explicar esto en 1 Corintios 11, 7 al 9. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Versículo 9. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Recuerden que Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, e hizo ayuda idónea para él. Fue tomada del lado de Adán. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad, en paréntesis mías, el velo sobre su cabeza. Pablo no establece el liderazgo del hombre con base a la cambiante filosofía humana o con base en la opinión cambiante humana, sino en el orden de la creación que fue instituido por Dios. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Las actitudes modernas con respecto al rol de la mujer han hecho más difícil para la mujer cristiana hoy en día la aceptación del orden que Dios estableció. Creo que en estos días las damas necesitan una medida extra del Espíritu Santo en su esfuerzo por obedecer lo que dice la palabra de Dios acerca de la relación entre el hombre y la mujer, esposo y esposa, especialmente en nuestra cultura, en donde muchas ideas feministas predominan y hay mucha presión sobre la mujer a conformarse al siglo, a las costumbres y lo que es popular hoy en día. A causa del orden establecido en la creación, las mujeres en la iglesia de Corintio deberían de llevar cubierta la cabeza para demostrar que reconocen este liderazgo del hombre establecido en la creación original. Obviamente los machos hombres chauvinistas podrían subordinar indebidamente a la mujer si la cuestión del mando fuera la única consideración en la relación de los sexos. Podría abusar de ellos. Y muchos varones desafortunadamente lo hacen mal entendiendo las escrituras. Pero hay otros aspectos. Por un lado, cada sexo está incompleto sin el otro. La dependencia mutua los une a los dos. Están unidos biológicamente, como dice el versículo 11. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Cuando Pablo agrega que la mujer en lugar de velo les dado el cabello, no contradice lo que dijo antes acerca de la obligación que tenían las mujeres en Corintio de cubrirse la cabeza con algo así como un velo cuando estaban en la iglesia. El cabello largo por sí solo no cumple con los requisitos que establece Pablo en esos días. Más bien, al darle a la mujer el pelo largo, normalmente más largo que el del hombre, en aquellos días, hoy en día, bueno, todavía las mujeres tienen pelo más largo que los hombres por lo general. Al darle a la mujer ese pelo largo como una cubierta para la cabeza, la naturaleza de por sí le está indicando lo que es apropiado al agregar una cubierta que corresponde y resalte la cubierta natural que su pelo o su cabello le proporciona. En las esculturas de las catacumbas antiguas, ahí en Roma, las mujeres en los dibujos que existen portaban una cubierta sobre la cabeza, mientras los hombres usaban el pelo corto. Por eso dice Pablo en el versículo 13, juzguen ustedes mismos
¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta sería no. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Si esto fuera como una ley absoluta para el día de hoy, todas las mujeres tendrían que tener velo, obviamente, y todos los hombres pelo corto, como el que tengo yo ahora mismo. Todo este énfasis en las costumbres y en el decoro termina con una afirmación muy importante en el versículo 16 acerca de este tema. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Pablo no iba a discutir con nadie porque esta era una costumbre. Pablo presenta el asunto de cubrirse la cabeza como una costumbre que observaban las congregaciones de su tiempo, no como un reglamento divino. Es el único lugar en donde se menciona en el Nuevo Testamento. Esto es un aspecto cultural que ya no existe, no tiene el mismo significado en nuestra cultura moderna. Está a favor de esa costumbre porque concuerda con el reconocimiento que una mujer hace del mando que le dio Dios al hombre, pero ya que la costumbre y la propiedad no son absolutas, él no le prohíbe que la mujer aparezca con la cabeza descubierta en la adoración. Por eso dijo, juzguen ustedes. Y no va a discutir esto. La cabeza cubierta de una mujer puede expresar el reconocimiento del mando que Dios estableció en la creación. Pero esta costumbre no es la única forma en que la mujer lo puede reconocer. Lo puede aceptar sin observar esa costumbre. Esa era una costumbre que Pablo apoyaba, pero no era nada esencial para mantener el papel apropiado de la mujer. Así que, damas, no es necesario usar el velo hoy en día para mostrar sumisión ante su esposo en reuniones eclesiásticas, en mi opinión. Su conducta y actitud es mucho más importante para demostrar esa sumisión, de acuerdo a Efesios 5:22. ¿Por qué era el cabello un problema en Corinto? La respuesta tiene su lugar en la cultura de aquel entonces. La ciudad de Corinto tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y el lugar era notorio por la práctica de la prostitución ritual. Las mujeres que servían en el templo tenían las cabezas rapadas, por lo tanto, las mujeres cristianas no debían venir con ese estilo de cabello. Y si tenían ese estilo por alguna razón, tenían que cubrirse para decir, yo no soy una de esas que sirven el templo. En la cultura, en la ciudad de Corinto, entonces una cabeza rasurada señalaba a una mujer que era prostituta del templo. Pablo le dice por eso a la iglesia que una mujer que se haya cortado o rapado el cabello debe de cubrirse. Una mujer que se hubiese cortado el cabello había perdido, en cierto sentido, su gloria y no estaba bajo la protección de un marido si andaba así descubierta. Un cabello corto, sin velo, enviaba el mensaje en aquella cultura: rehúso someterme al orden de Dios. Por lo tanto, Pablo le está enseñando a los corintios que lo largo del cabello o el llevar velo en una mujer era una indicación exterior, externa, de sumisión a Dios y a su autoridad establecida sobre la mujer, el esposo. Esta era una manera en que la iglesia en Corintios se separaría de la corrupta cultura pagana que los rodeaba. Este pasaje, sin embargo, no enseña que la mujer es inferior al hombre o que debe someterse a todos los hombres. Enseña simplemente el orden de Dios y la jefatura espiritual en la relación en el matrimonio. En la cultura en Corintio, una mujer que se cubría la cabeza durante la adoración o cuando estaba en público demostraba su sumisión a la autoridad, su esposo. En la cultura actual ya no vemos a una mujer que usa velo como un signo de sumisión. En la mayoría de las sociedades modernas, las bufandas, los sombreros son accesorios de moda y nada más. En la actualidad, una mujer puede usar como opción un velo, si ella lo ve como un signo de su sumisión a la autoridad de su marido, puede escoger esa opción. Sin embargo, es una elección personal
y no una señal de espiritualidad. Una mujer con velo no debe juzgar a una mujer sin velo. El verdadero asunto es la actitud de obediencia y sumisión del corazón a la autoridad como al Señor, que es señalado en Efesios 5:22. Dios está mucho más interesado en la actitud del corazón que en un velo. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 25 de mayo a las 7:30 de la noche, 19 horas con 30 minutos. No va a ser también presencial, obviamente. No hay necesidad de registro. Seguimos el protocolo y habrá cuidado de niños de 5 a 11. Seguimos con nuestra serie de estudios sobre qué es bíblico y qué es cultural. Gracias por acompañarnos nuevamente en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Mañana continuamos esa serie. Mañana que sería, déjame ver, 22, 23, 25 de el mes de mayo a las 7:30. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Déjame orar por ustedes. Padre, pedimos bendición sobre cada persona que está viendo este devocional en el tiempo de las 9 de la mañana o posteriormente. Que tú derrames bendición desde lo alto sobre sus vidas y especialmente en la relación conyugal entre esposo y esposa. Que sepan, Señor, seguir tu voluntad en cuanto a la relación. El esposo como cabeza, que tome esa responsabilidad en serio y sepa bien cómo dirigir, proveer, proteger a su esposa, de ser sabio, de vivir sabiamente a su lado y tratarla como un vaso más frágil. Y sobre la mujer, que en estos días tiene la presión social de rebelarse al orden que se establece en la Biblia, te pedimos tu bendición, sabiduría y fortaleza sobre todas las damas que están en una relación conyugal para que sepan conllevarla con paz y sabiduría, para que tú seas glorificado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Bye.